Bien, chicos, hoy vamos a ser más concretos y vamos a determinar algunas de las características que debe tener un emprendedor. Es decir, a veces nos sentimos emprendedores, pero este ejercicio que se va a desarrollar hoy es bastante interesante porque nos permite a nosotros saber si realmente cumplimos con las características que debe tener un emprendedor. Es decir, si un emprendedor realmente tiene un perfil, ¿cómo sería el perfil de este emprendedor? ¿Qué características debe tener? Entonces vamos a ver esas características que serían muy importantes empezar a desarrollar si queremos mostrar o si queremos tener nuestra propia organización. Lo primero es que un emprendedor tiene que ser proactivo, ¿ya? Existen dos tipos de personas, ¿no? Una persona que es la persona proactiva y otra que es la reactiva. El proactivo tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a los problemas y necesidades futuras. Entonces, cuando hablamos de proactividad, estamos hablando de una persona que tiene iniciativa. ¿Y qué es la iniciativa? La iniciativa, pues, es la energía, la tendencia, el deseo de iniciar las cosas. Es decir, de empezar, iniciar, arrancar cualquier cosa que se nos ocurra hacer, cualquier sueño. Tenemos la iniciativa de hacer algo. Normalmente cuando dicen que tú eres una persona con iniciativa, eres una persona que hace las cosas sin que nadie las mande, sin que nadie te mande. Por iniciativa propia voy a colaborar con los perritos de la calle. Por iniciativa propia voy a empezar a hacer dieta. Entonces, las personas que tienen la iniciativa son personas que siempre van un paso adelante. Son activos y tienen la capacidad de anticiparse a los problemas o a las necesidades futuras. Entonces, si tú eres una persona proactiva, tú ves que hay una necesidad y antes de que la necesidad llegue, tú ya la preveíste. Estás preparado para ella. Eres proactivo. No esperas a que llueve para que saques el paraguas. No esperas a llegar a la vejez para tener un ahorro. Ese tipo de situaciones donde tú te anticipas y tienes la visión necesaria para entender lo que podría ser el futuro y de acuerdo a eso, tomar una decisión ahora para que cuando llegue el futuro ya estabas preparado, para que nunca te cojan descuidado, para que nunca te cojan durmiendo, entonces eres una persona que es proactiva. Por otro lado, tenemos la persona que es reactiva. No ve más allá de sus metas, evita problemas y dificultades y no se compromete. La persona que es reactiva es una persona que hace lo que se le dice que haga. Muchas veces no hace las cosas por iniciativa propia y solamente reacciona después de que las situaciones ya se presentaron. No ahorra. Si ve que, por ejemplo, va a llover mucho, no se preocupa por revisar su techo para evitar que alguna gotera le dañe su cielo raso, sino que espera que llueve y después de que llueva se da cuenta y empieza a colocar ollas donde caen las goteras, pero no hace un proceso de prevención. Entonces, un emprendedor debe tener una característica clara y es que tiene que ser proactivo. Un emprendedor es el que da el primer golpe y no el que recibe el primer golpe. Un emprendedor es una persona que propone, ¿ya? No es una persona que reacciona. Una persona emprendedora es la que da el primer paso, no el que sigue el primero. Entonces tú tienes que tomar conciencia de esto y empezar a definir qué tan proactivo o qué tan reactivo eres. ¿Eres una persona proactiva o eres un poquitico más, digamos, reactivo, ¿no? Yo soy reactivo, a mí me gusta que las personas hagan las cosas bien y después miro cómo las hicieron y luego las hago yo. Ya es una decisión tuya, pero pues si quieres ser un buen emprendedor, lo excelente o lo preferible que sería que tú fueras una persona muy proactiva, que tuvieras un alto nivel de proactividad. La gente reactiva es muy diferente, ¿no? Es, eh, mientras que la gente reactiva siempre está esperando y respondiendo a estímulos externos, la gente proactiva tiene una completa responsabilidad de su vida.
Asume su vida, asume las responsabilidades, asume los cargos y casi siempre pues están imponiendo las situaciones, están generando las tendencias, creando las marcas, ese tipo de cosas. Mientras que la persona reactiva siempre está corriendo y esperando que de pronto lo regañen, que le cobren, que le digan esto, lo otro, porque no ha hecho las cosas como debe ser. El proactivo hace que las cosas pasen. Si quieres que algo suceda, pues simplemente hazlo. Son las personas que hacen que las cosas pasen. Mientras que el otro, el reactivo, siempre le pasan cosas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué hubo un recorte de personal y me sacaron a mí? ¿Ya? ¿Por qué dejé de hacer esto que debía haber hecho? ¿Mm? ¿Por qué siempre soy el que pierde? Pues muchas veces porque usted está jugando un juego con las reglas que otros ponen. Y si usted en un juego pone las reglas, usted pone las reglas para que usted gane, no para que ganen los demás. Entonces, cuando usted entra a un juego que están poniendo los demás, usted siempre va a llevar las de perder. Por eso la importancia del proceso de proactividad. Y un emprendedor dentro de su organización tiene que tener esas características, ¿no? Un emprendedor es el que saca algo diferente, que además gente quiere copiar. En lo más sencillo, en lo más simple de la vida, siempre existe también el proceso de proactividad. Tú montas un negocio, puede ser una panadería, algo muy sencillo, pero tú dentro de ese proceso de emprendimiento, puede que copies los panes que todo el mundo venda, pero tú dices, no, yo voy a ser proactivo y voy a crear un pan diferente, con una forma diferente, con una fórmula diferente, que cuando tenga éxito la gente me lo quiera copiar. Es decir, que la gente reaccione, que la competencia reaccione a mi producto. ¿Por qué? Porque yo impongo las normas. Y cuando la gente copie la fórmula con que yo hago este producto, pues yo ya he inventado otra nueva y siempre voy a estar un paso adelante de los demás. Esa es una de las características de las personas que son totalmente proactivas. Por ejemplo, tú lunes, ¿qué harás? ¿Quejarte o hacer que las cosas pasen? Si tú tomas la decisión de hacer que las cosas pasen, pues tú eres una persona proactiva. Si tú te quejas, pues estás reaccionando ante una situación que no te gustó, ante una situación que fue demasiado dura para ti. Otra característica que debe tener un emprendedor es que es una persona enérgica, ¿ya? Que tiene la energía suficiente para hacer que las cosas pasen. Una persona alegre, espontánea, es encantador y lleno de energía. Es un verdadero hombre o mujer de acción. Entonces, cuando nosotros tenemos la energía o la fuerza es la capacidad de hacer cualquier cosa. Esa es la fuerza, el poder. Cuando hablamos de poder, el poder es la capacidad de hacer las cosas. Y normalmente para hacer las cosas necesitamos mucha energía, ¿ya? Hay personas que pues son mucho más activas que otras, personas que son más pasivas y otras personas que son más activas. Y hay mucha gente que tiene mucha energía, pero pues que no enfoca bien la energía que tiene en cosas constructivas. Entonces es muy importante, primero que todo, tener altos niveles de energía que vienen de la motivación, del sueño de crear tu propia empresa. Ese es un aspecto determinante. Y además de la motivación, también surge de ¿qué? Surge de una situación o una condición específica, y esa situación o esa condición específica es que tú tengas un sueño en la cabeza, que tú quieras hacer algo y que estés dispuesto a colocar toda tu energía en eso. La motivación es un factor determinante. Entonces, si ustedes quieren montar su empresa, sueñen con su empresa, sueñen cómo será su empresa, imagínensela, piense que ya la está administrando y verá que se va a llenar de energía y positividad y va a hacer que las cosas pasen. Es un aspecto determinante. La pregunta es, profesor, ¿yo puedo ser emprendedor sin ser muy enérgico? Pues sí puede serlo, ¿no? Estamos hablando de una situación ideal y una de las características ideales de un emprendedor es que tenga esa cualidad.
No significa que si usted no tenga esa cualidad, pues no vaya a ser un buen emprendedor. Pero usted puede empezar a trabajar sobre esto para poder mejorar. Entonces la pregunta es, ¿quién es usted? Evalúese usted cómo es. ¿Usted cumple con estas características o no cumple con estas características? Y dentro de eso, pues también es importante entender que cuando uno es emprendedor, uno influye sobre las personas. Y a veces nos preguntamos, ¿quién soy yo? Y usted intenta definirse sobre quién es usted. Bueno, yo quién no, yo soy una persona chévere, yo soy amable, ambiente, jovial, de ese tipo de cosas. Y está muy bien que usted tenga ese concepto suyo, pero nosotros somos subjetivos. Y cuando hablamos de que somos subjetivos, a veces no tenemos la capacidad real de calificar cómo somos. A veces pensamos o somos personas mejores a lo que creemos que somos o somos peores a lo que creemos que somos. O a veces tenemos algunos defectos que no sabemos que tenemos y a veces tenemos unas virtudes que tampoco conocemos. Entonces, si usted quiere saber realmente quién es usted, pues es muy sencillo. Pregúntese qué siente la gente cuando llega a usted. Cuando usted llega a algún lugar, la gente se motiva, se alegra, sonríe, dice se formó, vamos chévere, vamos bien. O por el contrario, se aburren o se sienten mal, se deprimen. ¿Ya? Es muy importante que usted se haga esta reflexión. ¿Qué efecto tiene usted sobre las demás personas? ¿Qué sienten sus padres respecto a usted, su familia respecto a usted? Ah, no, a mí no me importa lo que piense mi familia de mí, ni lo que sienta la gente eh, cuando yo llego. Ah, bueno, ya es una decisión suya, ¿no? Pero un emprendedor es una persona que genera energía a su alrededor, genera positividad, genera amabilidad, genera que la gente quiera ser mejor cada día. Entonces, evalúe si usted tiene esa capacidad y ese poder de hacer que la gente que está al lado suyo se sienta feliz, se sienta chévere, o sea, se sientan confortables o a veces se sienten un poco incómodos por su forma de ser. Un emprendedor, por supuesto, deberá tener visión. La visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos de resultados finales que se pretenden alcanzar. Entonces, digamos que un emprendedor tiene que tener mucha visión hacia el futuro, prever las situaciones que se pueden presentar y entender que cualquier cosa que haga hoy o deje de hacer hoy va a tener un poderoso resultado en el futuro. Va a influir de una manera u otra en el futuro. ¿Cómo se ve usted dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 años? ¿Qué va a estar haciendo? Y ese futuro que usted viva dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 años, ¿es culpa o resultado de quién? ¿De quién? ¿De usted o de las personas que lo rodean a usted? ¿Va a ser usted víctima de las demás personas o va a ser usted víctima de su propio éxito? ¿Va a ser usted el artífice y el creador de su propio éxito? Planeando desde hoy y con una visión clara, saber qué esperar del futuro es un aspecto importante. En el líder, carácter significa tener visión de futuro para ver las cosas no solo como son, sino como deberían ser y hacer algo para conseguirlos. Miren qué interesante esto, Barry Wennis dijo esto y es bastante interesante. O sea, un líder no solamente ve las cosas como serán, sino que sabe cómo tocar acá, qué influir en este momento para conseguir resultados en el futuro. Entonces, los invito a que empiecen a visualizar cómo será su futuro, si está haciendo una carrera, un curso, un bachillerato, lo que sea. Usted tiene que hacer lo siguiente, es decir, ¿cómo me veré dentro de 5 años? Después de que me gradúe, ¿dónde voy a trabajar? ¿Voy a montar mi propia empresa? ¿Voy a ser inversionista? ¿Qué trabajo voy a desempeñar? Tenga claro eso en su vida. Es un aspecto importante y totalmente determinante. Un emprendedor siempre deberá tener creatividad.
¿Y qué es la creatividad? Pues es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. O sea, usted parte de la creatividad con lo que ya tiene. Usted tiene un palito y una bolita, y usted ya ve que con el palito se le puede pegar a la bolita. Y usted puede utilizar la creatividad para inventar nuevas formas de pegarle a la bolita con el palito. Eso es creatividad. Así de sencillo. Usted ya sabe cómo funciona una rueda y usted puede desarrollar nuevas formas de utilizar esa rueda de forma más útil. Todas las herramientas que usted tiene, toda la recursividad, todos los recursos que usted tiene y conoce, y los conocimientos que ha recibido y la formación que ha recibido, le pueden ser de gran utilidad si usted utiliza la creatividad. Si usted utiliza la creatividad, va a potenciar todo el conocimiento que tiene. A veces sentimos que no tenemos herramientas, pero tenemos muchos recursos. Lo que pasa es que no tenemos la creatividad para utilizar esos recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es el sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Entonces, cuando hablamos de un pensamiento creativo, estamos diciendo que conocemos o tenemos la capacidad mediante nuestra inteligencia de encontrar soluciones a situaciones que se han presentado o que se nos presentan con los recursos que tenemos. Echamos mano de la creatividad, echamos mano del pensamiento divergente, donde encontramos soluciones no tan evidentes para todo el mundo, pero que nosotros podemos desarrollar. ¿Y cómo desarrollar la creatividad? Pues la creatividad se desarrolla justamente siendo creativo. ¿Y a qué me refiero? El cerebro es una máquina como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Como cualquier miembro de nuestro cuerpo, como nuestros músculos, a medida de que vamos trabajando con él, empieza a fortalecerse y a desarrollarse. Entonces, haciendo actividades que permitan el desarrollo de nuestra creatividad, haciendo ejercicios mentales, escribiendo, componiendo canciones, imaginándose cómo solucionar un problema, usted empieza a desarrollar la creatividad. ¿Ya? Y lógicamente, pues, entre más conozca usted, entre más estudie, entre más lea, entre más se capacite, va a contar con más herramientas a la hora de solucionar un problema y usted va a poder utilizar esas herramientas para solucionar el problema a través de la creatividad. Otro aspecto fundamental de un emprendedor es el convencimiento. Un emprendedor deberá estar convencido de sí mismo, deberá tener fe en sí. ¿Mm? Estar seguro de que puede hacer lo que quiere hacer. No nos podemos lanzar a abrir una empresa diciendo, ¿será que funciona o no funciona? ¿Será que sí puedo o no puedo? Es muy complicado. Lógicamente que pues, ese convencimiento tiene que nacer del conocimiento. Si voy a montar una empresa de una panadería y no sé hacer pan, pues qué convencido puedo estar yo de que mi panadería tenga éxito. Es algo muy difícil. Entonces, ¿cuándo estás convencido? Cuando cuentas con los recursos necesarios, cuando estudiaste, cuando te capacitaste, cuando te preparaste y cuando investigaste. No se trata de montar una empresa solamente por montarla. No, es que yo canto bonito, entonces voy a ser cantante. Puede que cantes bonito, pero habrá mucha gente que cante mucho mejor que tú. Entonces, para estar convencido de que vas a tener éxito como cantante, tienes que estudiar canto. Tienes que practicar. Tienes que hacer retroalimentación del desempeño que tienes. Eso es muy importante. O sea, la preparación siempre te va a llevar al éxito. Si no hay un proceso de preparación, el éxito se vuelve algo muy complicado, se vuelve muy difícil. Entonces siempre el convencimiento es una cosa,
cuando viene de bases fundamentales, de bases reales como el estudio, la preparación, y otra cosa es el convencimiento ingenuo porque simplemente las cosas me van a ir bien porque digo que me van a ir bien. No, porque es que hay que ser positivo, y entonces yo pienso positivo y me va a ir bien. Las cosas no funcionan así. Uno es positivo cuando sabe que hizo las cosas como se tienen que hacer. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo para poder estar convencido. Y cuando tú estás convencido de algo porque realmente lo sientes y estás capacitado, tienes la capacidad de convencer a los demás. Y eso es lo más bonito, porque las personas cuando te ven seguro y sabes que tú puedes hacer algo, van a confiar en ti, van a seguirte, van a cerrar los ojos y van a estar dispuestos siempre a qué, a trabajar contigo. Esos aspectos son determinantes y son fundamentales. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a trabajar, a esforzarnos, a luchar, a conseguir lo que queremos conseguir. Son aspectos determinantes que se consiguen ¿con qué? Con la planificación. Otro aspecto importante de un emprendedor es que tiene que tener poder de actuación. ¿Cómo así actuación, profesor? En el sentido que usted quiera, ¿ya? Finge ser lo que quiere ser. Esto es muy interesante. Si tú quieres ser un muy buen estudiante, finge que eres un buen estudiante, ¿ya? O sea, actúa como si fueras un buen estudiante. Imagínate que algún día te dan un papel y en el papel de tu vida, en una película, tú haces el papel de estudiante. Y dices, bueno, ¿qué hace un buen estudiante? Y empiezas a practicar y actuar como si fueras un buen estudiante. Y te das cuenta que un buen estudiante, pues no solamente se queda con las clases, sino que vuelve y repasa. Vuelve a ver el video, por ejemplo, hace las tareas, lee 2 veces las tareas, le consulta al profesor. Eso hace un buen estudiante. Y tú te quieres hacerte pasar por un buen estudiante, haz lo mismo. Haz exactamente lo mismo, imítalo. Imita al buen estudiante. ¿Y qué va a pasar? Pues te vas a convertir en buen estudiante. Así de sencillo. Si tú quieres ser un buen padre, actúa como si fueras un buen padre. Si tú quieres ser un buen hijo, pues actúa como si fueras un buen hijo. Vuélvete un actor que está intentando hacer ese papel. Y actúa como un buen trabajador o como un gran emprendedor y empieza a actuar de esa manera. Y esa actuación se convierte no en actuación actoral, sino actuación de acción. Y te conviertes en esa persona que tú imitaste o que tú pretendiste ser sabiendo que no eras. Pero llega el momento en que te puedes dejar absorber por ese poder. Entonces, si quieres ser un buen estudiante, actúa como un buen estudiante. Si quieres ser un buen hijo, actúa como un buen hijo. Si quieres ser un buen trabajador, actúa como si fueras un buen trabajador. Y al final te vas a convertir en eso. Entonces, por favor, ten en cuenta y ten mucho cuidado de qué manera estás actuando, porque tu actuación te va a llevar a ser lo que tú dices ser. Muy bien, también hay que tener iniciativa. Ustedes ya lo saben que las iniciativas es hacer las cosas sin que nadie te mande a hacerlas. Esa es la iniciativa. Estoy en un lugar y yo veo que hay una llave que está mal cerrada. Alguien salió corriendo o no tuvo tiempo y la dejó abierta. Ah, no pasa nada, porque yo no trabajo acá ni me importa a mí. No voy a pagar el recibo. Eso es falta de iniciativa. Pero si tú te das cuenta que algo que se debe hacer lo puedes hacer, pues ahí tienes la iniciativa. Ahí tienes la iniciativa. Es hacer algo sin que nadie te mande a hacerlo. Lógicamente algo positivo, ¿no? Haz algo sin que nadie te obligue ni nadie te mande a hacerlo. También hay que ser valiente, sin temor a la confrontación y a las consecuencias de tus actos. Si tú actúas bien y haces las cosas correctamente, no tienes por qué tener miedo, ¿no? Eh, el mundo del emprendimiento es para las personas valientes. ¿Qué tal que a Cristóbal Colón le hubiera dado miedo montarse en un barco, ¿ya? Y empezar a navegar hacia aguas desconocidas?
En la época en que vivía Cristóbal Colón, la gente no conocía la Tierra y existía una gran cantidad de mitos acerca de cómo era la Tierra y la gente pensaba que la Tierra era plana y que los mares llegaban hasta el borde de la Tierra y de ahí caían como una cascada hacia el infinito. Y que si una persona llegaba hasta ese borde donde se acababa la Tierra, iba a caer infinitamente, o sea, y con su barco y todo se iban a perder infinitamente y nunca más iban a regresar. Entonces, cuando una tripulación de un barco se perdía, decían que se había ido hasta el fin del mundo y que todavía estaban cayendo. Y decían que el mar estaba lleno de monstruos marinos, de leviatanes, ¿ya? Que se levantaban y se comían a la gente del barco, partían los barcos por la mitad y se los tragaban. Eso pensaba la gente y estaban convencidos que era verdad. Si Cristóbal Colón no hubiera sido valiente, no hubiera descubierto América. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús si él supiera que lo iban a crucificar y le diera miedo? No hubiera pasado nada. No, no, yo como que no le jalo a esto porque pues eso de que lo maten a uno es muy, muy maluco y de pronto no resucito, ¿ya? Pero él estaba convencido de sus cosas y fue valiente, fue muy valiente. ¿Qué pasó con Simón Bolívar si dice, no, qué miedo pelear contra los españoles que son uno de los ejércitos más poderosos del mundo, mejor no peleo, me quedo en la casa? No hubieran pasado a la historia. Entonces, si usted quiere montar una empresa, tiene que tener cierto nivel de valentía. Y valentía no es solamente pelear ni enfrentarse a la muerte. Valentía es asumir una responsabilidad de tener una empresa, de tener empleados, de tomar decisiones, de hacer pedidos, de manejar mercancía. Hay que ser valiente para eso. Y muchas veces hay que tomar decisiones valientes. Entonces, es muy importante que usted empiece a desarrollar la valentía, porque el éxito económico se consigue a través de la valentía. Hay que ser valientes. El día que tú tengas una empresa, va a llegar el momento que alguien te va a confrontar y tú vas a decir, lo siento, pero aquí estoy yo. Abres un restaurante y alguien no te tiene que pagar, vas a tener que ser valiente para cobrarle. Tienes un supermercado y te van a robar, tienes que ser valiente para manejar la situación. No significa para enfrentarlo, ¿no? Pero manejar la situación como debe ser, con valentía. Llega el momento en que alguien no te quiere pagar, tienes que ser valiente para decirle, me tienes que pagar. ¿Listo? O llega el momento de tomar una decisión o no tomarla, sabiendo que si la tomas puedes perder mucho, pero que si no pero también puedes ganar mucho. Entonces tienes que ser valiente a la hora de tomar esas decisiones. Si no eres valiente, creo que el emprendimiento no es para ti. Porque tenemos que entender que la valentía es importante, pero el temor también. Hay diferentes tipos de temor. El temor es bueno porque nos protege de las amenazas. Entonces, si ustedes son de las personas que les gusta subirse a un edificio alto y colocarse en la cornisa del edificio con patines y mirar hacia abajo, pues si usted tiene ese tipo de condición, tenga mucho cuidado, porque el miedo normalmente nos protege de hacer eso. Yo no sería capaz de hacerlo y por eso pues puede que esté vivo todavía, ¿ya? Pero hay otros miedos que simplemente sí pueden ser malos, ¿no? Los miedos que te paralizan, como cuando tienes miedo al fracaso, cuando intentas hacer algo y ya piensas con anterioridad que vas a fracasar. Entonces dices, mejor no lo hago. No, ¿para qué voy a abrir un negocio? Porque es que esto es muy complicado, uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar y qué tal que me quiebre y pierda toda la plata. Ese es un miedo que te paraliza y es un miedo negativo, el miedo al fracaso. Otro miedo que tenemos y que nos paraliza es el miedo a pagar un precio. Cuando yo les hablo de montar una empresa y de ser emprendedores, no se trata simplemente de ir y firmar unos papeles en la Cámara de Comercio. Hay que esforzarse, hay que trabajar duro, hay que trasnochar, hay que lidiar con los empleados, hay que trabajar los domingos algunas veces, ese tipo de cosas. Entonces, eso tiene un precio. Si yo me quedo acostado en la cama,
posiblemente no tenga ningún esfuerzo, pero tampoco vaya a llegar a ningún lado. Entonces, el que no quiere pagar un precio no sirve para emprendedor tampoco. Las personas que tienen miedo al que dirán. Muchas veces queremos ser lo que queremos ser, pero no lo somos por temor a que nos señalen, a que nos condenen, a que nos digan cosas, que nos acusen o cualquier tipo de situación de esas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando abre un negocio, uno se expone a las críticas. Cuando usted hace algo grande, importante e interesante, usted se expone a las críticas. Si a usted nadie lo critica, si a usted nadie lo molesta, si a usted nadie le dice nada, posiblemente es que usted no está haciendo nada muy importante. Porque siempre al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Nadie le va a tirar piedras a un pino. ¿Para qué? Si el pino no produce nada. Pero si usted produce manzanas verdes o manzanas rojas jugosas, le van a tirar piedras. Entonces, cuando lleguen las críticas, dése cuenta y diga: "Ah, yo sabía porque estoy haciendo las cosas bien que mucha gente me va a criticar". Y van a decir: "¿Por qué hace eso así? No debía haberlo hecho así". Porque ellos no se atreven a hacerlo y lo único que les queda es criticarlo. Cuando uno no hace las cosas, criticar es lo más sencillo y lo más fácil. Critique, critique y critique, pero vaya, haga las cosas. Entonces tenemos que respetar a aquellas personas que por lo menos tienen la valentía de intentar hacer las cosas, aunque en algunas ocasiones fracasen, aunque en algunas ocasiones se equivoquen, aunque en algunas ocasiones caigan. No importa, eso no importa. Entonces, cuando usted monte una empresa, tiene que superar el miedo al que dirán. Y en términos generales, para todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que superar el miedo al que dirán. Otro aspecto que nos paraliza es el miedo al cambio. Nos da miedo cambiar, nos da miedo que estemos cómodos y que las cosas ya sean diferentes. ¿Mm? Pero ¿por qué hay que hacer esto si siempre lo hemos hecho de esta manera? No, yo sigo de esta manera. O déjenme aquí en mi empleo que yo ya sé qué hacer y cómo hacer, yo sé qué barrer, yo cómo trapear, todo lo sé hacer. Entonces, ¿para qué me voy a poner a inventar y a montar empresas y a hacer vueltas con cámara de comercio y a pagar impuestos? No, 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 déjenme aquí donde estoy. Eso te paraliza. Muy bien. Entonces, para ser emprendedor hay que ser atrevido. El mundo, ¿para quién es? Para los atrevidos, en el buen sentido de la palabra. Si usted no se atreve a nada, pues no va a conseguir absolutamente nada. Y el mundo siempre guarda lo mejor para los valientes. ¿Qué comen los cobardes? El sobrado de los valientes. Porque si un valiente arriesga su pellejo para conseguir algo, después no se lo darán a alguna persona que no hizo nada para conseguirlo. De pronto ya está muy lleno y comió bastante y le deja las migajas al cobarde. Y los cobardes siempre, siempre se comen las migajas. Y cuando hablo de valentía, no hablo de ser violento ni de hacer cosas estúpidas. ¿Ya? Valiente no es volverse un sicario, eso no es ser valiente. Valiente no es ir a robar. Valiente es la persona que se echa, por ejemplo, la responsabilidad de construir un puente, de hacer una carretera, de montar una empresa. Eso es valentía. De ser responsable con la familia. Eso es valentía. Eso es valentía. Entonces, una persona es valiente en la medida que tenga la posibilidad de moverse hacia los objetivos positivos, así tenga la posibilidad de perder. Sin miedo al éxito, como dicen. Un emprendedor también tiene que ser un gran comunicador. ¿Qué es un gran comunicador? Es una persona que tiene las características de una persona que puede transmitir sus sentimientos, sus emociones a las demás personas, expresar sus ideas y guiar a las personas para que sigan ese proceso que tú les estás ofreciendo. Un gran comunicador hace que la gente entienda y se motive a hacer las cosas. ¿Y por qué? Porque entiende la razón de ser de ellas.
Si yo quiero ser un emprendedor, muy bonito, pero si quiero ser un emprendedor de éxito, ¿qué tengo que hacer? Estar a la vanguardia en el conocimiento de mi sector. Si yo tengo un emprendimiento de una barbería, tengo que conocer todas las tendencias nuevas que hay en barbería, los últimos cortes. Y tengo que conocer las últimas barberas, así no las tenga, ¿ya? Las últimas técnicas, las grandes tendencias del momento, para ser competitivo y poder dar el primer golpe, ¿ya? No, es que en Estados Unidos ya hacen este corte así y aquí la gente ni se atreve a hacerlo porque pues no saben cómo hacerlo, ni siquiera conocen el corte, pero si usted es el primero en conocerlo, todo el mundo, uy, este tipo sí está adelantado y está donde tiene que estar. Entonces, por eso es importante capacitarse y estudiar. Un emprendedor tiene que ser perseverante. Iniciamos gran cantidad de cosas todos los días. Empezamos a estudiar inglés, luego artes marciales, luego baile, luego nos volvemos Hare Krishna, nos volvemos musulmanes, entramos a una iglesia, eh, hacemos una gran cantidad de cosas. ¿Y cuántas de esas cosas terminamos? Hacemos una dieta y muchas veces no la terminamos. Entonces, una gran virtud es poder terminar lo que empiezas. Si todos tuviéramos esa capacidad, pues posiblemente ninguno estaría aquí. Estaríamos mucho más adelante. Pero hay que empezar a trabajar en eso. Es decir, en entender que montar una empresa o hacer cualquier cosa que vale la pena no se logra de la noche a la mañana. Es un esfuerzo continuo, un esfuerzo constante que requiere perseverancia. No voy a montar un negocio, pero ay, ayer lo abrí y no se vendió nada. Antier tampoco vendí nada. Y la semana pasada no vendí nada. Yo no sigo con esto. Esto no es para mí. Si usted es de ese tipo de personas que empiezan todo y no terminan nada, que lo único que tienen es un poco de años y un poco de kilos. Tengo ya 16 años, no he aprendido nada. Pues usted tiene que entender que tiene que trabajar sobre la perseverancia. Y póngase una meta a la vez y termine una y luego siga con la otra y luego con una y con la otra. Y usted se va a llenar de logros, ¿ya? O sea, tener un certificado por un curso que hizo, ¿ya? Va a aprender defensa personal, va a aprender a bailar, pero aprender a bailar bien. Va a aprender inglés y va a ser una herramienta esencial para usted. Pero termine, pero termínela, ¿ya? Va a iniciar una dieta, pues termine la dieta. Ese es el poder de hacer las cosas realmente bien. De nada me sirve hacer 9 años de estudio y no terminar en los 11, ¿ya? No me dan un certificado de bachiller técnico, por ejemplo. Y luego de nada me sirve hacer el bachiller y no hacer una carrera técnica o ser universitario. Hay que continuar con el proceso. Es muy importante. Y cuando montas una empresa es diciendo, haciendo y terminando a pesar de la gran cantidad de dificultades que se te presenten. Porque te digo una cosa, cuando tú vas a hacer algo grande, lo primero que te vas a encontrar son dificultades. Si no, todo el mundo haría cosas grandes y maravillosas. Si no, estaríamos llenos de Simón Bolívar, de Elon Musk, de Cristóbal Colón. ¿Mm? Tendríamos una cantidad de Jesucristos. Pero solamente las personas que perseveran y son valientes son las que terminan al otro lado. Porque si todos fueran emprendedores, pues ¿quién trabajaba en las empresas? Nadie. Entonces, si tú vas a ser un emprendedor, tienes que distinguirte de los demás. Tienes que ser el primero, no el sexto o el séptimo. ¿Ya? Si no lo quieres ser, pues yo también lo entiendo, no hay ningún problema. Pero si lo quieres ser, tienes que trabajar mucho en tu perseverancia. Tienes que ser carismático. No necesitas ser tan bonito como cualquier actor de televisión o de cine. No necesitas ser eso, ¿no? No necesitas de ninguna manera ser Leonardo DiCaprio ni Tom Cruise. No. Pero debes trabajar en tu carisma. No tienes que ser Miss Universo. No necesitas eso.
Pero sí tienes que ser una persona que tenga esa chispa de simpatía. Ser una persona simpática, que tenga la capacidad de conectar con los demás. Ah, profe, me jodí porque yo no soy carismático. Eso se puede trabajar, se puede desarrollar. Entendiendo a las demás personas, entendiendo las necesidades de las personas, amando a las personas porque las personas son maravillosas por el hecho de ser personas. Trabaja en tu empatía y eso te va a abrir una gran cantidad de puertas. Muchas veces la gente no compra un producto por la calidad, sino por la calidez del vendedor. Muchas veces la gente no es tan buena, pero la vemos muy bien y nos cae muy bien por su carisma. Hay que trabajar sobre el carisma, sobre ser simpático. Hay que trabajar para mejorar en todos los aspectos. Claro que hay que ser bueno también, ¿no? Y hay que tener ética en la medida de lo posible. Trabaja sobre eso. ¿Qué puedes hacer para caerle bien a los demás, para que la gente te agrade, para estar muy bien? ¿Mm? Muy bien. Entonces, estas son algunas de los aspectos fundamentales más determinantes a la hora de ser un emprendedor. Espero que los analicen y empiecen a hacer su proceso de comparación. ¿Cómo les va con esto? Muchas gracias.